Crónicas y un café, con Marita Arregolo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos acá en Crónicas y un café y por esta señal argentinísima satelital, bien pero bien federal. Y hoy verán que tengo en mis manos una revista y es un tema muy particular el que vamos a tocar porque vamos a tener la visita de Eduardo Rotondo. Él fue corresponsal de guerra en Malvinas y vamos a hablar de cosas muy importantes. Esta revista que tengo en mis manos tiene 36 años y como ustedes verán en el título, está hablando de la guerra que no vimos, porque nos mentían y porque el responsable, el autor de las fotos que vemos aquí en esta tapa de revista fue Eduardo, y que le ha costado mucho también tener que imponer la verdad, ¿no es cierto? Yo voy a mostrarles, voy a abrir la revista. Acá lo ven a Eduardo en este momento, está en pleno trabajo como corresponsal de guerra en las islas. Y esta foto que está ampliada, y es la que está, una de las fotos que está en la portada, está haciendo mención al día de la rendición, donde hubo un cese de fuego, y en ese cese de fuego tenían que encontrarse, ahí pueden ver un argentino y un británico que están juntos para establecer dónde y cómo se iba a realizar la rendición. Ya se estaba hablando de rendición, ya eran imágenes muy pero muy particulares. El autor de estas fotos es Eduardo Rotondo. Hoy se va a sentar con nosotros en Crónicas y un café. No solo vamos a hablar de Malvinas, sino vamos a hablar de lo que significa ser periodista en situaciones bélicas, cómo se lleva adelante la familia y además de todo, qué significa para nosotros Malvinas, ¿no es cierto? Nuestro honor, nuestro respeto siempre para todos los veteranos, para todos los caídos, esos hombres que ofrecieron su vida para defender nuestra soberanía y para lo cual seguimos pensando y sosteniendo que las Malvinas son argentinas. Así que hoy vamos a vivir un programa muy pero muy especial. Antes de ir a nuestro invitado del día de hoy, quiero agradecer a Loren, que me viste siempre, uno se siente tan elegante con las prendas de Loren. Un beso grande para Mirta y para su gente, en Avenida Santa Fe 2845, Loren, moda en todos los talles. Y ahora sí, los invito a quedarse con nosotros, compartimos un rico café y junto a Eduardo Rotondo vamos a pasar un excelente momento. Sector privado, barrio campo, más club. Lotes desde 400 hasta 1300 metros. Exclusivos modelos de casas. Ruta interbalnearia, kilómetro 315. Sector privado, barrio campo, más club. Mundo Marino, creando lazos para conservar. Termas Marinas Par en San Clemente del Tuyú. MS Propiedades. Compromiso con nuestros clientes. La Nueva, Cooperativa de Seguros. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Bueno, como les había dicho, hoy tengo sentado aquí en Crónicas y un café a alguien a quien admiro, que quiero mucho porque además forma parte de mis afectos, es un amigo, pero es una persona que nos va a contar muchas cosas acerca de Malvinas porque fue corresponsal en Malvinas. Se llama Eduardo Aníbal Rotondo y está con nosotros. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por venir. No, por Gracias favor. por venir. Eduardo está jubilado ahora, pero fue corresponsal de guerra no solo en Malvinas, sino también en otros países. En Centroamérica. En Centroamérica. Ahora vamos a ir recorriendo de a poquito toda la historia, ¿no? Pero el objetivo también de esta charla de café es pensar lo que significó Malvinas, pensar lo que significan hoy nuestros veteranos y el valor que tienen,
porque de esto sabe mucho Eduardo, el respeto que le tienen también a nuestros soldados en el exterior. Y sobre todo en Gran Bretaña. Y hoy en día, donde se están reconociendo los nombres de los soldados, que esta historia es tan maravillosa, podemos darle identidad a cada uno de los héroes que han caído en Malvinas. Así que hay mucha tela para cortar, Eduardo. Primero, ¿por qué corresponsal de guerra? ¿Cómo surge? Porque sos periodista y fotógrafo. Yo soy, en realidad, mi especialidad es camarógrafo. Camarógrafo. A nivel internacional es reportero gráfico. Ajá. Surgió desde muy joven. Yo estudié diseño publicitario y fotografía. Empecé a trabajar en fotografía. Alguien trabajaba para una casa de fotografía, hacía sociales, ¿sí? Cumpleaños, 15, muy alejado de una guerra. Totalmente. De todo. Pero era la casa de fotografía más importante de donde yo vivía, que era Loma de Zamora. Así fue que la comisaría local necesitaba, en algunos casos, sacar fotografías donde no se podía esperar que viniese el perito. En aquel entonces tenía que venir de La Plata y qué sé yo, y coordinó con la casa de fotografía si podía mandar un fotógrafo. Así que fue que empecé a hacer fotografía sin quererlo, ¿no? Ya de cosas más testimoniales. Eran fuertes, porque a ver, los lugares donde iba a veces tenía que cerrar un ojo para no ver bien. Enfocaba si no... Claro, y en otros lugares iba a lugares donde el hecho se había producido hacía varios días y por ahí se había un muerto o algo, ya los olores empezaban. Entonces como que ahí me fui y me di cuenta de que no me afectaba. Ajá. Mientras estoy haciendo eso, alguien se me acerca y me dice, che, mira, hay una nueva agencia de noticias que está buscando fotógrafos y camarógrafos. Así que me presenté. Llevé mi pequeño currículum más la fotografía. ¿Cuántos años tenías? 22. Ah, muy jovencito. Sí, 22. ¿Ya estabas casado? Sí. Y los vieron y me dijeron, sí, nos interesa, pero te vamos a mandar a Centroamérica, pero tendrías que hacer un curso de corresponsal de guerra, así se llamaba antes, ahora se llama periodistas en zona de combate. Ajá. Tenés que hacer un curso porque cuando vayas allá vas a tener que acreditarte en los distintos medios, en los distintos gobiernos. Así que bueno, elegí hacer el curso en el ejército, se hacía en Campo de Mayo. Hice el curso de corresponsal y después que hice el curso estuve 6 meses haciendo un curso de camarógrafo con distintos equipos y me fui, primero viajé 15 días a Guatemala. Esos 15 días se transformaron en 3 meses, porque en los primeros 15 días fui con el equipo de televisión y todo, pero no pescaba una. Antes de ir a los 3 meses, cuando vos hablás de equipo, porque hoy ya estamos en otra era, sí. ¿Cómo era el equipo que llevaba? No, el equipo que llevaba era la mochila donde grababa el material, pesaba 25 kilos. La mochila. La mochila. Pesaba 25 kilos. La cámara era grande. La cámara era una cámara bastante grande, las primeras se llamaban las cámaras de mirar, para la gente que tiene años, Andrés Percival le usaba esa y era una cámara muy incómoda porque había que agarrarla con las 2 manos así y tenerla de frente y se movía. La cámara pesaría 10 kilos, pero después los cassettes llevaban nada más que 25, era Numatic y llevaban 25 minutos de cinta. Claro, o sea, era la época 25... de videotape, claro. Ustedes se acordarán, ¿no? La cinta, y aparte que eso ocupaba lugar y espacio. Las baterías de la cámara eran baterías de moto, eran esas cuadradas, y llevaba una batería, 2 baterías, la casetera y una batería la cámara. Hoy lo tenés en el teléfono, Eduardo. Lo estábamos conversando recién con el cámara que decía, la nueva tecnología a mí me sobrepasa porque cuando yo veo
las nuevas cámaras y que con un teléfono y la calidad que tenés no lo puedo y creer. aparte la libertad de capturar al instante, o sea, no tenés que preparar nada, tenés que tener batería nada más. Nada. Tenés baterías y capturás lo que está pasando, más para un periodista, Sí. para un fotógrafo, para alguien que está, hoy lo hace cualquiera, pero aquel que trabaja profesionalmente con el celular resuelve todo. Y para enviar el material de eso, porque hoy haces clic y ya llegó. Antes había que mandarlo. Mirá, nosotros, cuando yo fui a Centroamérica, originalmente trabajé, por supuesto, para la agencia, y la agencia le vendía el material a ATC. Yo estaba en Centroamérica, había otro camarógrafo Argentina y periodista que Televisora estaba... Sí, ATC, sí. Argentina Y Televisora el programa que salía era 60 minutos. 60 minutos. Con Cecilia Laratro, el productor era Horacio La Rosa, me acuerdo que, bueno, todos unos personajes, era uno de los programas más vistos. Sí, sí, me acuerdo. Y entonces yo cubría Centroamérica, otro periodista cubría Europa, éramos 3 o 4 que íbamos mandando el material. Yo el material, si no era un material como por ejemplo cuando fui a filmar las mayas, las ruinas mayas de Tikal y todo eso, que lo podía enviar por correo aéreo, tenía que hacer transmisión vía satélite y me tenía que ir hasta Panamá. Iba a Panamá, hacíamos la transmisión vía satélite, y después me volvía otra vez a Centroamérica. Me habías dicho, habíamos quedado, que estabas en Guatemala. En Guatemala. Fuiste por 15 días y no pasó nada. No pasó nada por una sencilla razón. Como está ocurriendo ahora, 40 años después, era toda una zona muy convulsionada. Entonces, no le dejaban a cualquiera filmar lo que estaba pasando, claro. ¿Sí? Y yo era un recién caído. Si bien el equipo era profesional y todo lo demás, ¿de dónde sos? De Argentina. ¿Para qué canal? Bueno, esos 15 días se transformaron en 3 meses hasta que me entraron a tomar confianza. O sea, el primer material que me dieron, porque me daban lo que ellos querían, fue, no sé, una escaramuza sin importancia, pero chequearon de que ese material salía en Argentina. Una prueba. Claro. Ahora vos, cuando hablas de estar 3 meses en un lugar, es estar 3 meses lejos de tu familia. De todo. ¿Cómo estaba conformada tu familia en ese momento? En ese momento era Susi y los 2 más grandes. ¿Que tenés cuántos hijos? 5. Todos varones. Todos varones. 2 de esos 5 ya estaban... Sí, esos 2 son los que después disfrutaron todo, porque después se fueron para allá. Los otros 3 hasta el día de hoy me reclaman, pero bueno. Después vamos a hablar de los hijos. Es decir, alejarte de tu familia. ¿Y de cómo te tenías que cuidar? ¿Cómo se cuida un corresponsal? ¿Cómo se le dice ahora? Ahora se le dice periodistas en zona de combate. Periodistas, bueno, ¿cómo se cuida en el medio de un encuentro bélico un periodista? Bueno, eso, la experiencia te la daba un poco el curso de corresponsal. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te enseñaba distintos tipos de explosivos. No para que los toques, sino para que te cuides. Claro. Distintos tipos de armamento. Bien. No para que lo agarres y lo uses, sino para que sepas hasta dónde. Aparte del armamento, de acuerdo al armamento, ese armamento, por ejemplo, a qué distancia disparaba, cómo era que se veía que una bala era como si tuviera luz, que se llama trasante, y lo que tenías que cuidar era no de esas, sino de las otras 4 que venían atrás, que no tenían ese trasante, sino que el trasante era solamente para marcarle al francotirador. Tenés que aprender todas esas cosas, claro. para... Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que siempre me hice, y hoy te tengo acá y te lo voy a preguntar a vos, y me la contestás después. Si vos estás filmando o grabando en un encuentro bélico, y hay una injusticia, como aquella nena que sale corriendo desnuda, ¿te acordás? En Hiroshima, o ves una masacre, o ves una injusticia,
¿qué haces? Dejás la cámara, intervenís, seguís filmando. La filmación es parte de tu testimonio. Me lo contás en un ratito. Dale. Qué oportunidad que tenemos hoy, de charlar con Eduardo. Ya seguimos. Porque siempre es algo que me ha... Quiero contarles algo. Nunca fue tan fácil y rápido quitarme el esmalte de las uñas hasta que conocí a Quitona, que son los nuevos pads quita esmalte. Cadena de hoteles San Remo, en Argentina, Uruguay, Brasil. Hoteles San Remo. Para vestir siempre bien, Loren. Moda en todos los talles. El almacén de ramos generales, de lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Cooperativa AM 770. No te lo puedes perder. Bueno, seguimos charlando con Eduardo y la pregunta era, un periodista en zona de conflicto, en zona bélica, o un corresponsal de guerra, tiene una cámara encendida, ve una injusticia, la guerra es injusta, pero digo un crimen que no corresponde a un civil, un abuso a una persona, algo que no corresponde. Vos tenés una cámara. ¿Es esa cámara tu herramienta para la denuncia o te dan ganas de dejarla e intervenir? ¿Qué le pasa a un periodista en esas circunstancias? Claro, ahí tenés que ser muy frío y seguir filmando. Porque el material que vos estás haciendo es un material que después puede servir para denunciar, claro. Claro. Esa injusticia. Sabés que en estos casos así es muy difícil que uno pueda intervenir porque lo más probable es que también corras riesgo de perder la vida vos. Entonces, al menos en mi caso... Debe ser duro. Sí, es difícil, porque aparte de eso ocurre que hay veces donde vos filmás cosas que no te las esperás. Claro. ¿Entendés? Vos no esperás quizás la reacción de, no sé, un militar o un civil, disparándole a alguien en la cabeza. Entonces como que es choqueante. A ver, me ha pasado... Tenés que estar preparado. No en Centroamérica, sí, en Centroamérica me pasó, pero por ejemplo en Malvinas estar filmando un reportaje a un capitán que había armado una cohetera, qué sé yo, y de golpe y porrazo nos atacan 2 aviones y yo digo, no voy a apagar la cámara, la voy a dejar prendida. Entonces la cámara filma todo el momento en que los aviones nos están disparando, estamos corriendo, buscando un lugar donde podernos meter. Y justamente el año pasado, cuando viajé a La Pampa, me encontré con este militar y él contaba haciendo ademanes y qué sé yo, de cómo había sido y cómo habíamos corrido y cómo los aviones nos habían atacado y no habían... así que tener una cámara es complicado. Y es un testimonio. Claro. O sea, estás portando el testimonio de lo que está sucediendo, ¿no? Vos fíjate que, por ejemplo, en esto de Centroamérica, le contaba el otro día a Susi, que es mi esposa, claro, desde hace 45 años, que veo esto que está ocurriendo ahora de la gente de Honduras y de El Salvador que está queriendo cruzar México para ir a Estados Unidos, y se me mueven las piernitas que me quiero ir para allá. No ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste en Guatemala? Yo estuve en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y después cuando pude llevar a mi familia, llevé a Susi y los 2 chicos a Costa Rica. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? 4 años. ¿Viviste allá 4 años? Sí, vivimos 4 años. Aparte de toda una zona que estaba efervescente. Toda el rojo vivo, todo eso. Toda una zona. La zona más conflictiva de todo era Nicaragua y El Salvador. Entonces, ¿qué ocurría, por ejemplo? A ver, estoy en El Salvador
y un francotirador lo mata a Monseñor Romero y Lamas. ¿Sí? Que era... ¿Estabas ahí cuando sucedió Sí, eso? sí. Viste que lo canonizaron ahora, Sí, Romero. sí, el otro día. Sí. Bueno, yo no solo tengo Ya se me puso la piel de gallina. esas imágenes, sino que tengo las imágenes de cuando lo están velando, porque lo trasladaron desde un lugar hasta la catedral. Y mientras lo están llevando la gente, empieza un tiroteo. Y entonces meterse toda esa gente, que serían miles, adentro de la catedral, junto con el cajón, y ver que le falta el aire y se están apantallando para te choquea. Es porque que es un movimiento social tremendo, Sí. y agradezco también tu emoción, Eduardo. Monseñor Romero fue asesinado en el altar. Claro. Estaba dando la misa, hay Sí. una película inclusive Claro. al respecto. Que esas películas nos permiten que quede guardado al menos la historia, ¿no? Vos sabés que a mí me emociona mucho el tema de Romero, porque la cobardía, la masacre, la cosa injustificada, es lo que no vamos a justificar nunca, ¿no es cierto? Y vos estuviste ahí. Digo, todo esto que tiene su riesgo tan alto, también te permite ser testigo de la historia, así que ahí está, me imagino, el sabor de tu carrera. Mira, hace... Es decir, yo estuve ahí Ya. y yo tengo documentos de haber estado... Hace como 2 o 3 meses atrás, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, del área de periodismo, me pidieron para hacer una pequeña nota. Ellos iban a hacer un corto de 7 minutos sobre la vida de un corresponsal, no específicamente Malvinas. Y entonces le digo, sí, no hay ningún problema, vinieron primero, estuvimos charlando, después vinieron con el equipo, la verdad que unos chicos fabulosos, y entonces le cuento lo de Centroamérica y le cuento una anécdota de Chocrón. Resulta que yo era el camarógrafo para ATC, pero ATC me mandaba su periodista, después de que ya estaba todo aceitado y ya estábamos Estamos hablando de trabajando. Malvinas. No, estamos hablando de Centroamérica. Centroamérica, sí. Ya estaba todo aceitado y yo tenía los contactos, Bien. porque cuando ellos iban, le pasaba lo mismo que me había pasado Claro, a vos mí. ya estabas inserto allá, Claro, ya te entonces conocía. yo llegaba y hola, ¿qué tal? Y de un lado o del otro Los cobijabas, nos claro. conocíamos. Entonces me lo mandaban a Chocrón, Leonardo Chocrón, y entonces un día estábamos filmando y le digo, mira, parate ahí y quédate ahí en el medio de la manifestación. Cuando yo te haga seña, vos empezás a decir que esto es una bomba de tiempo porque acá algo va a pasar. No, pero me decía, pero seguro que... Leonardo, parate ahí y hacelo. Bueno, así que estábamos en eso. Estaba toda la manifestación que venía por la avenida esa y todo lo demás. Y decía, bueno, esto en realidad hay mucha tranquilidad, pero es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Terminé de decir eso y detrás de él explota la primera bomba. Y entonces le hago señas que siga, y entonces dice, y lo que le veníamos diciendo, esto es una bomba de tiempo, en realidad lo que está, qué sé yo, y se arma. Claro. Empezaron a tirar bombas molotov y quemar comercios. Vos ya tenías el pulso de cómo sucedían las cosas. Otra gente empezaba a correr y todo lo demás, o sea, la historia lo conocía, lo que pasa es que era difícil poderlo explicar en un video. Eduardo, ¿y vamos a Malvinas? Que como dice él, yo lo conozco hace muchos años, Eduardo, inclusive tengo un libro escrito que no lo habíamos publicado, pero estoy teniendo ganas de publicarlo. No lo había publicado porque nos quisieron condicionar con ese libro, entonces dije, bueno, lo dejamos guardado, cuando tengamos la libertad de poder publicarlo, lo vamos a publicar, así que es un desafío que tenemos juntos, es un libro acerca de la vida de Eduardo.
Y él siempre me dijo, Malvinas, como él estuvo en otras guerras, no fue una guerra más, fue mi guerra, fueron mis compatriotas. Entonces no era lo mismo estar con una cámara frente a un encuentro bélico en otra parte del mundo que estando en Malvinas, más la carga que tenemos de lo que significa Malvinas, ¿no es cierto? Claro. Y fuiste el único periodista argentino que estuvo después de la rendición, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo más? ¿Un día más? Después de la rendición el 14 de junio fue. 2 o 3 días más. 14 de junio de 1982. ¿Cómo viajaba la noticia en esa época? Porque recién dijimos que tenías que ir por vía aérea. Ahora estabas en el continente, equipo más o menos parecido. Todavía estabas con equipo analógico, con cinta, con videotape. Con cassette. Con sí. videotape, ahí está. Es decir, que tecnología digital, no, en el 90 llegó. ATC en ese momento, el camarógrafo trabajaba con película. Y entonces, si bien la película era más fácil de manipular y de usar, te quedabas con la intriga de si había salido bien o mal. Claro, mientras la podías si chequear. Vos tenías un cassette, era incómodo, pero vos chequeabas en el momento. Podías revisarlo. Y bueno, ¿y cómo mandabas la información? Primero, ¿para qué medios trabajabas? ¿Revista Trabajaba Gente? para Revista Gente, para Radio Provincia de Buenos Aires, y después la agencia de noticias se lo vendía, creo, que a ATC. Ajá. El material lo filmaba y lo tenía que despachar. ¿Y cómo viajaba al continente? Por avión. Cada avión que salía, habíamos periodistas de Telam, de Canal 7. Era valiosísimo eso era sí, valiosísimo. Sí, porque en realidad la verdad de lo que pasó ahí se ve en el video más allá de lo que te puedan contar. Hubo fotos que no eran reales, ¿no es cierto? No de las que sacabas vos, de las que se publicaban. Claro. De esto vamos a seguir charlando. Qué interesante tenerlo a Eduardo aquí en Crónicas y un café. ¿Cuánto camino recorrido, Eduardo? Parque temático y religioso del Laberinto de las Toninas, el laberinto más grande de la Argentina, a unas cuadras del mar, calle 16 y 7. Perdete y divertite en el Parque temático y religioso del Laberinto de las Toninas. Rode, estética profesional, belleza y salud. Inmobiliaria Rossi, seguridad y confianza. Y claro, hay muchas cosas que le tenemos que preguntar a Eduardo acerca de Malvinas, pero fundamentalmente yo quiero destacar el valor de los soldados argentinos, que ha sido reconocido por el soldado británico, que es un hombre preparado para la guerra, que es un hombre que tiene su sueldo, que se dedica a eso, y que se encontró con qué en Malvinas, Eduardo. ¿Con qué reconocieron los británicos acerca del soldado argentino, que era menor en número y menor en inferioridad de condiciones en equipamiento y en preparación? Lo que ocurre es que, quizás contarlo ahora, para mucha gente, sobre todo la juventud, va a sonar como que, ¿qué estoy diciendo? Pero en aquella época nos educaban en las escuelas que las Malvinas eran argentinas. Y entonces había una revista que se llamaba Villiquen, no sé si sigue. No estaba, pero Villiquen, Anteojito. Que para cierta época del año, que creo que era el 10 de junio, el en 10 esa de época. junio, bien. Después se pasó al 2 de abril porque fue cuando se inició la guerra. Siempre hacía ese recuerdo, entonces como que uno ya crecía con eso, que formaba parte de un reclamo contenido justo y lógico.
Y entonces uno se encontraba con todo eso y decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y cuando ocurrió lo de las Malvinas, no esperaban que Argentina pudiera entrar, reaccionar de esa manera y enfrentar una potencia tan grande como Inglaterra. Estamos hablando del Reino Unido, ¿no? Claro. Y en realidad lo hizo. Y ¿qué admiraban los británicos de los soldados argentinos? lo primero era que ellos creían que los soldados no iban a aguantar. Y la situación era de que, a ver, el soldado argentino desde chico, yo me acuerdo que en algún momento fui chico, comprábamos la revista Villiquen y una vez al año hablaba de... Es decir, tenían incorporado claro, que estaban defendiendo su territorio, claro, primero, es su territorio, ¿no? Estaba invadido el territorio y había que ir a responder por él. Y eran valientes, ¿no es cierto? Resistieron con valentía. Sí, porque, a ver, eran soldados conscriptos con una mínima instrucción contra profesionales. ¿Hay libros de esto? Sí, hay muchos libros, inclusive los británicos reconocen en sus libros la valentía de los soldados, de los pilotos. En el libro que escribí yo sobre Eduardo, que estuvimos ahí indagando acerca de algunos libros británicos, hay una traducción donde se sorprenden de la resistencia, del valor de nuestros soldados, ¿no es cierto? Y hay uno que es No Picnic, claro, que no fue un picnic venir a Malvinas. Del coronel Thompson. Que lo conociste. Sí, lo conocí. Lo que ocurre es que, a ver, nosotros teníamos inculcado desde muy jóvenes, ahora creo que esto no sé si todavía sigue estando, porque como ya no tengo chicos, he perdido un poco la noción de lo que ocurre con las revistas. Claro, bueno, no, yo creo que sí, que se sigue haciendo. Antes, todos los años se hablaba de Malvinas y salía la revista Villiquen. Y claro, era todo un acontecimiento. Entonces, Malvinas como que uno lo llevaba dentro de uno, entonces... Y lo seguimos llevando. Claro, cuando ocurrió, muy poca gente estuvo en contra. O sea, sabían que iban a pelearse contra algo que era casi imposible, porque era un poderío impresionante. Hasta muchos creían que no íbamos a llegar a pelear esa guerra. Sin embargo, Inglaterra estaba en las mismas condiciones que nosotros y necesitaba recuperar, no sé, y por eso vinieron con todo. Y se vinieron con todo. Vamos a seguir con una palabra disparadora. Elegí un sobre. A ver. Una palabra disparadora para seguir esta conversación. Un jueguito, a ver. Orgullo. Mirá, estábamos hablando un poco de eso. ¿Te sentís orgulloso de nuestros soldados? Sí. ¿O sentís orgullo por alguna cosa en particular? Aparte de sentirme orgulloso por los soldados, me siento orgulloso por haber participado. Es fuerte. Ten en cuenta que los soldados tenían 20 años, tenían la pura experiencia del servicio militar y nada más, y se enfrentaban contra profesionales, ¿sí? Que encima, por ejemplo, atacaban los sábados y domingos para poder cobrar doble, ¿no? Y entonces ver todo ese tipo de cosas y ver, aparte de eso, el valor de los chicos, que creo que ahí es donde estaba el secreto. Yo les digo chicos, tenían sí, 20 los hombres años, los hombres que estaban, pero ya se transformaron en hombres automáticamente. Entonces,
Sentís todo orgullo. ese- Sentís claro, orgullo. claro. Sentís orgullo. Y el haber estado ahí, el haber podido compartir con ellos y ver lo que ellos hacían, eso me da mucho orgullo. Fuimos muy pocos los periodistas que estábamos en las islas, así que, a ver, en su gran mayoría tocan de oído y los que estuvimos realmente tratamos de contar la verdad, aunque la quieren tapar. Ujú. Sí, me contaba Eduardo, y hay imágenes que nos vendían sobre la guerra, donde se veía, por ejemplo, 4 soldados muy bien vestiditos arriba de un terreno con los fusiles, y el pozo de zorro se lo llama, Sí. ¿no? El pozo de zorro es otra cosa, el pie de trinchera que tiene el soldado mojado durante 2 meses con esos bolseguíes que ya estaban rotos es otra cosa, ¿no? Es decir, la guerra es otra cosa. Entonces ahí a veces se manipulaba mucho la información hasta que no se pudo más. Vos tuviste que filmar y documentar el momento más doloroso, ¿no? Que fue la rendición. Sí, el momento de la rendición. O sea, íbamos llevándola los periodistas que estábamos ahí y bueno, llega el momento donde realmente ya no se podía continuar, los ingleses ya habían avanzado de tal manera que no se podía continuar. Así que Jeremy Moore se reúne con Menéndez y firman la rendición. A ver, al momento de firmar la rendición había una palabrita que llamaba y no llamaba la atención, era incondicional. Y se había decretado un cese del fuego, ponele 2 horas. Durante 2 horas no se iba a combatir. Así que se reúnen los jefes de las 2 fuerzas y faltaban 5 minutos para que se volviera a combatir a donde se estaba. Y Jeremy Moore le decía a Menéndez por qué no firmaba, y Menéndez decía porque yo la palabra incondicional no la voy a firmar. Así que faltando 5 minutos, Jeremy Moore agarra y del escrito original de rendición tacha la palabra condicional y se la da. Y Menéndez ahí la firma. Eso muy poca gente lo sabe. Años después, cuando volví, por supuesto volvimos al continente y qué sé yo, traté de averiguar el motivo por qué esa palabra incondicional abarcaba tanto. En realidad la palabra incondicional abarcaba, primero, que no se podía volver a reclamar, y segundo, que había que devolverle todos los bienes y todo lo que se le había destruido. Pagar la guerra. Claro, se le había destruido al enemigo. Uh-huh. Y entonces uno piensa, mirá hasta dónde llega la frialdad de un... Y claro, una palabra puede cambiar Claro. todo, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, bueno, mirá hasta dónde llegó. El asunto es que después con el tiempo se fue viendo que los mismos profesionales británicos empezaban de a poco a contar realmente contra quienes se habían enfrentado. Eduardo, y otra cosa, los soldados argentinos tuvieron que firmar un documento de silencio, Claro, durante 30 años no se podía hablar. pero no se puede tapar el sol con la mano. No pudieron taparlo. Surgieron centros de veteranos, surgieron programas de radio, programas de televisión. Yo, por ejemplo, al año saqué un libro de fotos. Que es este que tenemos acá. Vamos a hacer una cosa, mirá. vamos a hacer un corte. Este libro, ¿no? Es todo un libro de fotos de Eduardo. Y bueno, ahora seguimos charlando. Ay, no nos alcanza el tiempo, chicos, vamos a tener que hacer más programas con Eduardo, ya seguimos. Sí, no pudieron tapar, no pudieron callar. Baco Club,
Club Privado de Vinos. Gontel, todo en gomas. Si no lo encontrás acá, no existe. Hotel Morales, en San Clemente del Tuyú. Mauro Razá Parfums, en las mejores perfumerías. Bueno, y seguimos aquí hablando con Eduardo. El tiempo se me pasa volando y quisiera hablar muchas cosas más, porque sobre todo Malvinas, ¿no?, que están cara a nuestros afectos. Eduardo, un cortito, decime algo acerca de este trabajo maravilloso que se hizo a través de la Cruz Roja Internacional, a través de un general británico que se tomó el trabajo. A él le tocó darle sepultura a los soldados argentinos. Y claro, allá en el cementerio de Darwin decía soldado, identidad solo conocida por Dios. Pero se tomó el trabajo de poner en cada tumba las pertenencias de los soldados, fotos, cartas, cadenitas, anillos, lo que fuera. Entonces, a través del registro de ADN que dieron los familiares, más el ADN de los restos de los soldados y esa identificación, pudieron acercarse nuevamente a la tumba del hijo, del hermano, del esposo. ¿Qué reflexión te merece todo esto? Me parece algo extraordinario lo que la tecnología logró, que a través de un ADN se pueda identificar a una persona. Me parece que era una obligación moral. Me parece que los familiares lo necesitaban. No sé, en este momento... Quedan poquitos, quedan 19 sí, o 20 por identificar. Lo que ocurre es que a veces, es duro, pero cuando una bomba caía en un lugar donde era un pozo de zorro, hacía desastre, y de ahí por ahí lo único que encontraba era restos de tela y carne y nada más. Es duro. Entonces es difícil. Pero el respeto con que lo hizo este hombre. Hay una cuestión. Ellos vinieron creídos de que llegaban, pegaban 2 gritos o tiraban 2 tiros y los argentinos se rendían. Y se encontraron que no fue así. ¿Cuánto tiempo duró la guerra? 74 días. 74 días. ¿Dicen que fue la última guerra cuerpo a cuerpo? Sí. Hoy ya no... Ya no existen estas guerras donde el enemigo se ve la cara. Claro. ¿Sí? Hoy es distante. Claro. Antes yo he tenido un profesor de historia que nos contó la evolución de la guerra. Desde los caballos y el cuerpo a cuerpo, aparece la granada, aparece la trinchera, empieza a separarse los bandos, la entrada del avión con armamento aéreo. Entonces todo eso va haciendo que cada vez sea más, después, toda la energía atómica y hoy todo lo digital, lo satelital, que con un botón dirigís un misil a donde quieras, ¿no? Pero esta dice que fue una de las últimas guerras donde no fue cuerpo a cuerpo, pero sí estaban ahí con trincheras. En muchos casos llegó a ser cuerpo a cuerpo. Yo siempre he dicho que fue la última guerra entre caballeros. No entre tecnología. Sobre todo porque vos te encontrabas con que el soldado en realidad era lo que se decía un chico. Para nosotros en aquella época la edad era muy joven. Hoy 20 no. años, claro. Hoy un joven te da vuelta. Claro. ¿Sí? Pero en aquel entonces... No, era otro había mucha inocencia. Pero dentro de esa inocencia había 2 cosas. Primero, patriotismo. Totalmente. ¿Sí? Porque hoy por ahí agarrás a un joven y le decís ¿qué es patria? Y a lo mejor no sabe qué contestarte o te contesta cualquier cosa. Y segundo,
la voluntad de vencer. Claro. ¿No? Porque desde chico te habían enseñado en Claro, la escuela claro. que la Malvinas... Lo llevabas con vos. Claro. Eduardo, en esa cámara, Eduardo ha tenido su programa de televisión, Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, premiadísimo. ¿Cuánto tiempo lo tuviste el programa? 8 años. 8 años, premiadísimo y admiradísimo además. Las Malvinas son argentinas. Decíselo a esa cámara, acá. Ah, qué difícil. A ver, ¿cómo lo explico? Era otra época, era otro sentimiento, se vivía de otra manera, teníamos otra educación, perdón porque lo diga, pero a ver, los valores cambiaron muchísimo desde aquella época hasta ahora, sobre todo lo veo en la juventud. Entonces, yo no sé si en el día de hoy agarro a un joven de 20 años y le digo, mira, te voy a dar un fusil y te voy a mandar a defender a tu patria. Y me va a decir, ¿qué? Sin embargo, en aquel entonces la educación nos daba de que las Malvinas eran argentinas y que teníamos que recuperarlas, nada más que por el hecho de que nos perteneciera. Quizás estuvo mal el manejo, ¿sí? Porque la cuestión era permitirle a los Kelper, que ellos se consideraban y hasta el día de hoy se consideran ciudadanos británicos, aunque son ciudadanos de segunda, acá en Argentina somos todos ciudadanos de primera, permitirle a los Kelper seguir siendo ciudadanos de segunda, pero permitirnos que las islas, por derecho geográfico, nos perteneciera y que ellos siguieran haciendo su vida como la venían haciendo. Porque en realidad les puedo asegurar que en el 82, si ganábamos la guerra, muy pocos argentinos luego de ese año iban a ir a vivir a las islas, porque las condiciones eran muy difíciles para vivir. No era, no había canales de televisión, no había teatro, no había cine, no había ropa nueva de distintas boutiques, o sea, era una isla. Y los argentinos irían 1 o 2 años nada más que para decir, fui a conocer las islas y nada más. Y después no se la olvidarían, por supuesto, pero tampoco irían a vivir a la isla. Creo que estuvo mal el manejo diplomático, ¿sí? Y la otra es que mucha gente no sabe por qué se fue a recuperar las islas. Yo cuando voy a dar charla a las escuelas o por ahí me invitan de algún cuartel o algo, cuento, si saben el motivo por el cual se fueron a recuperar las islas, y mucha gente no lo sabe. Era que en 1983 se cumplían 150 años de lo que nosotros llamamos la usurpación de las islas, motivo por el cual, según la Convención de Ginebra o no sé qué convención, un tratado pirata, sí, las islas quedaban en posesión de los británicos. Entonces, por eso que antes de que se cumplieran esos 50 años, había que cortar esos 150 años para empezar a negociar. Bueno, eso era lo que se intentó. Lo que pasa que después la historia se desmadró hubo también una manipulación, claro, por parte de los militares en esa entonces, época. Fue oportuno, claro, les cayó oportunamente. Claro, porque no solamente el problema era con Galtieri, también lo tenía Margaret Thatcher. A ella también le convenía en ese momento hacer eso porque su popularidad había decaído mucho. Entonces el que ganaba de los dos era el que se mantenía en el poder. Ahora, que las islas son argentinas no cabe ninguna duda, pero esa era la cuestión. Y la otra era que había que probar si realmente los argentinos estaban dispuestos a defender o a recuperar algo que parecía imposible de recuperar, y lo hicieron. No lo pudimos recuperar, pero al menos se intentó. Son argentinas. Son argentinas. Tengo regalos para vos. Uf.
Aquí nos está acercando a la producción alfajores Aljomar, que además nos está acompañando en la mesa como siempre, riquísimos. Un beso grande a Mari, a José, a toda su gente. Alfajores Aljomar. Gracias. Bueno, también tengo un vino de Baco Club, club privado de vinos que no se consiguen en góndolas, así que son vinos muy especiales. Me tenés que invitar más a menudo. Apoyalo acá si querés, mira, así estás cómodo. Eso es. Bueno, y además tengo algo para tu señora, para tu mujer, para Susi. Quitona, patch, quita esmalte quitona, que no tienen acetona y que son para tu esposa. Así que también le llevas algo a ella. No, me tenés que invitar como mínimo cada 3 meses y yo te voy contando unas partes. Claro. Eduardo, Bueno, nombra a tus hijos, por favor, que no los has nombrado. Mis hijos, el más grande, Leonardo Alejandro, camarógrafo de torneos y competencias. Eduardo Martín, el segundo, trabaja en una distribuidora en Capital Federal. Juan Manuel, el tercero, ellos 3 viven en Capital. Y después los 2 que viven acá, Sebastián, que trabaja para un canal local de cable, y Gustavo, que trabaja en una empresa que vende materiales para construcción. Bien. ¿Nietos? 3. Nietos 3, 2 mujeres, Mariana y Juliana, y Lautaro, el varón. Muy bien. Gracias por estar acá. Sabés que podemos seguir charlando un Gracias rato. a vos primero por invitarme. Y después, Gracias por tu emoción. Lo vive en primera persona porque estuvo allá. Y estuvo registrando las imágenes de nuestros soldados. Y por eso lo hemos convocado también para que esté en nuestro programa. Te agradezco, Eduardo. Yo también me emociono con él. Y ustedes creo que del otro lado están percibiendo todo esto. También les quiero decir que si se quieren comunicar con nosotros, hacernos alguna sugerencia o contarnos cómo lo pasan cada vez que hacemos el programa, a través de nuestros contactos y de nuestras redes lo pueden hacer. Malvinas para los argentinos sigue perteneciendo a nuestro territorio, culturalmente, geográficamente, desde todos los puntos. Es algo que quizás algún día podamos decir se concretó en realidad, pero en el mapa yo la sigo dibujando. Y espero que las próximas generaciones también, pero ya con un decreto que diga que son absolutamente argentinas. Programa emotivo que hemos tenido. Gracias Jonathan, gracias Julián, y si Dios quiere, dentro de una semana con otra historia nos vamos a volver a encontrar aquí en Crónicas y un café. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias. Qué lindo, gracias por tu emoción. Gracias por tu emoción.